ya tenemos el gusto, el honor de recibir al señor ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, Leandro. Un gusto estar acá, como siempre. Qué elegancia la de Francia, diría. Porque yo conozco mucho a Gonzalo y verlo de traje, así con escarapela y todo, digo, lo que es, Y bueno, las responsabilidades responsabilidades públicas son importantes. Gonzalo, queríamos invitarte porque ya habiendo transitado una parte de este año, de este primer año de gobierno, pero terminando el trámite presupuestal en el Senado, yo me imagino que son muchos los desafíos que ustedes están viendo para adelante. Pero si bien uno puede decir, Gonzalo, que fue, a mi gusto, ¿no?, un relativo éxito la forma en que lograron manejar con la emergencia. ¿Te acordás aquella declaratoria de emergencia, de alerta, sí, no sé qué? La situación de calle en el invierno más crudo, que hasta ese momento nadie sabía muy bien cómo se manejaba. La situación está tremenda, ¿no? Uno va por la calle y dice, che, la cantidad de chiquilines, de personas en situación de calle, los dramas sociales que están viviendo son un montón. Entonces a mí me gustaría repasar un poco las políticas que están llevando adelante desde el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene una responsabilidad, una competencia muy dirigida sobre este tema, ¿no? Bueno, gracias, Leandro, por la pregunta, porque es un tema que diría que está en el número uno de nuestros desvelos, ¿no? Y cuando digo desvelo es porque estas cosas te sacan el sueño de verdad. O sea, estamos hablando de situaciones hipercríticas, de emergencia, situaciones que el país tiene hace mucho tiempo y situaciones para las que ningún gobierno logró encontrar respuestas definitivas o respuestas que implicaran una solución de fondo, ¿no? Entonces es un gran desafío, es un desafío que estamos encarando con mucho compromiso, y para narrar un poquito lo que estamos haciendo, tengo que hacer memoria del arranque del periodo de gobierno también. Nosotros inmediatamente de asumir tomamos la decisión de introducir algunas mejoras en aspectos de infraestructura, algunos de los centros que estaban en condiciones realmente muy, muy deplorables. Todavía tenemos dificultades y dificultades grandes en ese campo, pero la violencia que muchas veces sucede dentro de los centros también tiene que ver con las condiciones de algunos de los lugares de recepción de las personas que están en situación de calle, pero sobre todo tomamos la decisión de hacer cambios en dos cosas importantes. Una, la vinculación con las personas en situación de calle, yendo a un enfoque más comunitario del tema. Y otro, la disponibilidad de plazas para poder recibir a las personas. Y bueno, dimos un salto enorme. Nosotros cuando asumimos teníamos alrededor de 1000 plazas, y estas 1000 plazas incluían Montevideo y una parte del interior que tenía refugios permanentes. Y hoy solamente en Montevideo tenemos más de 1800. Solamente en Montevideo, pero además tuvimos durante todo el invierno alrededor de 800 plazas disponibles en el interior del país, y estamos ahora justamente sosteniendo esa respuesta. En todos los lugares donde no logramos el egreso de las personas a otro tipo de programa, otro tipo de salidas, estamos dando respuesta permanente en calle que no existía en el interior del país. Hoy el problema de calle no es un problema solo de Montevideo, del área metropolitana, es de todo el Uruguay. Entonces, cuando uno mira el panorama global, nosotros hemos más que duplicado la cantidad de plazas de emergencia, de contingencia, y además estamos potenciando programas que algunos venían de la gestión anterior, que tienen que ver con respuesta de 24 horas. Extendimos a 24 horas todo el sistema de Montevideo hasta ahora. Esta respuesta del interior también son 24 horas. Y generamos propuestas nuevas, como un programa que se llama Puertas Abiertas, Comunidad de la Calle, que es un programa que se basa en, por un lado, un centro donde recibimos a las personas y hay contención, hay acompañamiento para que no tengan que esperar un cupo en la calle, como sucedía siempre en las puertas de entrada. No cerramos el resto de las puertas de entrada, pero generamos estas. Y además duplas de salida que generan vínculo con las personas en un vínculo que tiene que ser sostenido para generar confianza y para que las personas realmente se arrimen a las propuestas de protección social. Eso no es suficiente. Como bien vos decías, en invierno logramos atender a un montón de gente, más o menos la misma cantidad de gente a la que hoy le estamos dando respuesta, por lo menos en el área metropolitana es así.
pero hay mucha más gente y hay gente que no ha accedido a este tipo de propuestas y también seguimos teniendo problemas porque la demanda siempre fue en crecimiento y el hecho de que haya mejorado la temperatura no hizo descender la demanda. También tenemos problemas a veces de cupos, o sea, tenemos que seguir extendiendo continuamente y hay momentos excepcionales en los que hemos tenido que apelar a soluciones de emergencia al día siguiente por haber tenido también un cuello de botella ahí. O sea, este es un tema que requiere de mucha reflexión y por eso estamos, junto con todo esto que te digo, que lo hicimos además con el presupuesto vigente, o sea, a puro esfuerzo de gestión, también iniciamos un proceso de discusión de una estrategia nacional con un horizonte de 5 años, porque no podemos ver más este tema como un tema estacional, no es solamente una reflexión emergencista la que hay que hacer, entonces medidas de emergencia que a veces salen muy bien y a veces no salen tan bien, como todas las respuestas de emergencia, y a la vez un proceso participativo en el que ya han participado casi 2.000 personas en todo el país. Ya recorrimos los 19 departamentos con esto y están participando las personas en situación de calle por primera vez con su voz en la elaboración de una estrategia quinquenal que vamos a estar sistematizando en estos días y publicando en breve, en un trabajo que tiene que ser con otras instituciones, porque no es solo el Ministerio de Desarrollo Social, acá hay problemas de vivienda, hay problemas de trabajo. Hay problemas grandes de salud mental, hay problemas vinculados a adicciones. Nosotros, más de 100 personas que estaban en los centros evacuados en invierno, las pudimos derivar a comunidades terapéuticas y seguimos haciendo ese trabajo, otras respuestas de salud mental, pero es un tema grueso porque acá se anudan muchos de los problemas estructurales de la sociedad. A veces se ve la salud mental o la droga o eventualmente la cárcel como la causa de la situación de calle y la causa está mucho más atrás en violencia intrafamiliar, en violencia en los territorios, en un proceso donde las personas sufrieron muchas situaciones que las llevaron a este lugar y también es mucho más difícil poder revertir esa situación si no tenés muchas estrategias de política pública en juego, ¿no? Ahora, hay un trabajo, creo que es de Facultad de Arquitectura, o de gente de la Facultad de Arquitectura, que estima y dice, bueno, hay como 5.000 personas en calle en Montevideo, ¿no? Dice, y tiene una tasa de crecimiento tal, que no sé, en 10 años va a haber como 20.000 personas. Son números impresionantes, ¿no? O sea, no solo no es estacionario, sino que estiman que por la tasa de crecimiento vamos a tener más que duplicarse, cuatriplicarse en unos 10, 15 años. ¿Cómo paramos esto? Porque esto claro que no es un problema que lo puedo abordar el Ministerio de Desarrollo Social, porque vos agarrás el problema. El tema es que el problema se sigue produciendo. ¿Cuántas plazas podés hacer? Tampoco vas a hacer 20.000 plazas, ¿verdad? Sí. Mira, el año pasado, por el sistema de protección social, no solamente los refugios de emergencia, sino otro tipo de propuestas, circularon más de 11.000 personas. O sea que cuando se habla de 5.000, se está acotando incluso ese universo a las personas que o están a la intemperie o están en refugios de emergencia, alguna respuesta más. Pero realmente el número de personas que está en situación de calle o expuesta a la situación de calle, a la posibilidad de caer en situación de calle, es todavía más grande. Así que para eso se necesita una estrategia país. Por eso estamos diciendo que este es un problema país, no es un problema para una discusión política menor entre partidos políticos. Esta es una discusión que tiene que abordar toda la sociedad, le tenemos que meter mucha cabeza. Se le meten muchos recursos y le vamos a agregar más con el presupuesto, pero solamente con recursos. ¿En el presupuesto? Bueno, bien, porque el Ministerio de Desarrollo Social en particular fue un ministerio priorizado en el presupuesto, en un presupuesto que, como vos sabés, está muy signado por las restricciones fiscales y el caso del Ministerio de Desarrollo Social es un caso de no solamente de un incremento relevante que llega a cerca de 900 millones de pesos para el primer año y crece un poco los años siguientes, sino que además para nosotros es muy significativo un criterio que se tomó para todo el presupuesto, que a veces se pasa un poco por alto, que es haber reconocido como línea de base de cada uno de los incisos del presupuesto, de los ministerios, de los organismos, el ejecutado del año 2024. En general, los gobiernos cuando asumen tienden a abatir parte de la línea de base del ejecutado del gobierno anterior. O sea, no toman como línea de base el ejecutado del último año, sino toman el ejecutado menos algo. Y en este caso se tomó el ejecutado y en el caso del Ministerio de Desarrollo Social
nuestra línea de base estaba en casi 8.000 millones de pesos por debajo de lo que realmente habíamos ejecutado en el 24. O sea, la brecha entre la línea de base del presupuesto y los recursos que efectivamente se gastaron era muy grande, y esto tenía que ver con que sistemáticamente el Ministerio de Desarrollo Social pedía refuerzo de rubros. Nosotros lo tuvimos que hacer al asumir. Teníamos un montón de convenios para los cuales tuvimos que pedir refuerzos al ingresar a la gestión, y eran de renovación inmediata. Esto atrasó muchísimo también algunos de los procesos. Y bueno, poder contar, como vamos a contar, con 31.000 millones de pesos para la gestión del ministerio el año que viene, es una tranquilidad también en términos de planificación del gasto. Cuando uno sabe que cuenta con el dinero, que no lo tiene que estar pidiendo al Ministerio de Economía en situación de emergencia, digamos, también puede planificar mejor y optimizar los recursos, ¿no? Gonzalo, otro de los temas que sé que está abordando el Ministerio de Desarrollo es el tema de los migrantes o de los inmigrantes, que también son un montón. O sea, esto es una situación relativamente reciente en nuestro país, ¿no? No sé cuántos miles de migrantes hay, pero son un montón, y muchos además en condiciones muy difíciles, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo que están desarrollando? Vi que tienen a Valeria España ahí trabajando muy especialmente, pero ¿qué trabajo están desarrollando con los migrantes? ¿Qué problemas han identificado? Sí, ahí bueno, vos nombrabas a Valeria. Yo algo que estoy muy contento con el equipo que hemos conformado, porque realmente hay un equipo muy potente, de gente muy comprometida. El caso de Valeria, Valeria viene de luchar mucho por este tema en la sociedad civil, y ahora lo está haciendo desde el ministerio. Y bueno, hay un primer objetivo que tiene que ver con darle jerarquía a esta política. Esta es una política que siempre ha quedado medio, podríamos decir, como lateralizada, ¿no? Como de costado. Cuesta, a veces cuando tenemos tantos problemas sociales en el país, identificar como un problema social importante y prioritario el de las personas que eligen el Uruguay como país de destino, y que no nacieron acá. Y para nosotros, bueno, todas las personas tenemos dignidad, tenemos que ser respetadas y promovidas en nuestra dignidad, y eso implica también darle prioridad a estas situaciones que a veces son durísimas. Se trata de familias que llegan ya en situaciones muy difíciles de su lugar de origen, a veces atraviesan incluso enfrentando adversidades muy grandes, climáticas, de violencia, etcétera, todo el continente para llegar acá. Y bueno, hemos puesto este tema en el foco. Se ha construido un plan que también tiene un horizonte quinquenal, un plan que también implica a distintas instituciones. Nosotros tenemos, podríamos decir, la rectoría de esta política en materia de protección social. Pero la migración no solamente requiere políticas de protección social, requiere también otro tipo de políticas que implican a otras instituciones del Estado. Estamos dando respuesta muchas veces con centros de acogida, lugares a los que se destina a personas, bueno, familias en particular. Es algo también bastante frecuente para tener un techo cuando no logran esa posibilidad por sus propios medios. Estamos atendiendo problemas que a veces tienen que ver también con la violencia intrafamiliar en algunos de estos núcleos. Estamos trabajando mucho en la promoción sociolaboral de las personas migrantes, la promoción sociocultural. Todas esas líneas son parte de un plan de trabajo que obviamente va a tener también un empuje mayor a partir del año que viene, pero tener un buen diseño de plan y además haber ampliado la respuesta como hicimos este año con los mismos recursos es algo que valoramos mucho, y tiene que ver mucho con la gestión de esa área, ¿no? Por parte de Valeria y del equipo. Si nos metemos en otra parte de la población objetivo, que te pregunto a ver cómo el Ministerio ahora con este nuevo presupuesto, en fin, con el presupuesto que se aprueba, va a encararlo. Tenemos el tema de el plan que está llevando adelante, o que pretende llevar adelante el Instituto Nacional de Alimentación, el INDA. Yo leí a la directora, Micaela Melgar, hablar del problema de la soberanía alimentaria en el Uruguay, de nuevos modelos de comedores, en fin. Estos son todas políticas que se va a llevar adelante desde el Ministerio de Desarrollo. Sí, de hecho ahí tenemos una línea bien interesante que es de comedores comunitarios, que es una perspectiva que va más allá de la mera asistencia alimentaria. Nosotros queremos trabajar con pequeños productores, queremos trabajar con la agroecología, queremos trabajar con gente que también produciendo alimentos está intentando salir a veces de situaciones de mucha dificultad. Entonces estamos generando en todo el ministerio una línea circular de poder nutrirnos también de insumos que elaboran
proyectos que también tienen que ver con la población que el ministerio atiende, ¿no? Y en el caso de la alimentación, vamos para ahí, vamos en una lógica de integración social y comunitaria. Esto nos importa mucho. También las puertas abiertas tienen que ver con esto, ¿no? Con generar lugares que no sean lugares de segregación, sino lugares donde podamos convivir. Ahí hay una obsesión que tiene mucho que ver también con el cambio de modelo de gestión territorial, que es otro de los ejes en los que estamos trabajando. Ahí está Mercedes Clara trabajando muy fuerte con su equipo. Pero es un desafío de todo el ministerio. Vamos a generar centros de desarrollo comunitario en todo el país y estos centros de desarrollo comunitario van orientados, entre otras cosas, a que la sociedad, la comunidad, sea partícipe de la búsqueda de las soluciones. No porque el Estado delegue su responsabilidad en la comunidad, sino porque nosotros creemos, estamos convencidos, y esto es una mirada de concepción, digamos, que si fortalecemos el entramado social, si fortalecemos las capacidades colectivas, si la gente no la está peleando sola, sino que la estamos peleando en colectivo, y si la gente se involucra en la construcción de las salidas son más sustentables. Y para nosotros la participación de la comunidad es irrenunciable. Lo estamos haciendo en todos los procesos, dentro del ministerio también con los trabajadores. Hemos generado una importante cantidad, ya a esta altura, 3 ciclos de encuentros regionales, con una participación activa de mucha gente para construir este cambio de modelo hacia una línea participativa, hacia un horizonte participativo, que nos parece clave en un Ministerio de Desarrollo Social, porque las sociedades no se desarrollan si no es con capacidades colectivas fuertes, ¿no? ¿Qué pasa con los programas como, yo qué sé, estaba el programa de cercanías o otros programas, algunos de los cuales durante el periodo pasado se sustituyeron por WhatsApp, o sea, se quitó la parte presencial y por lo cual supongo que se desarmaron los equipos técnicos que iban al territorio? ¿Van a volver esos equipos al territorio? ¿Están volviendo? ¿Cómo está desarrollándose esos programas que creo que está la Virginia Cardoso, ¿no? A cargo del área de Uruguay Crece Contigo. Sí, Uruguay Crece Contigo particularmente. Sí, de hecho Cercanías, CETAF, son programas que pasaron a esa órbita y que hoy son parte del programa Uruguay Crece Contigo. Nosotros estamos trabajando también en una transformación hacia un enfoque comunitario de ese programa de Uruguay Crece Contigo y de sus distintos componentes. Ahí hay una historia, porque ese es un programa que viene ya de unos años, que empezó fuera del Ministerio de Desarrollo Social, después pasó al Ministerio, pero estamos trabajando mucho porque ahí hay un foco central en la primera infancia, también en mujeres embarazadas, en la trayectoria de alguna manera de los gurises, ¿no? Que es algo que a nosotros también nos desvela mucho. Habrán visto que nos involucramos también en una estrategia de revinculación educativa este año junto con la ANEP y logramos revincular a 2.500 gurises que lo que se iba a hacer con ellos era suspenderle la asignación familiar porque la norma lo establece así, pero el año pasado se mandó un WhatsApp, se revincularon 300, logramos revincular más de 2.500. Bueno, en este campo, en el campo de estos programas que vos mencionabas, también haciendo un esfuerzo fuerte de vinculación, de trabajo en el territorio. El trabajo eso que llamamos nosotros trabajo en el territorio, es el trabajo concreto en distintos rincones del país. A veces es también muy difícil para los propios trabajadores porque tenemos situaciones de mucha fragmentación social, de mucha violencia en algunos lugares, pero es una gran apuesta. Dimos una directiva, por ejemplo, que el ministerio tenía que estar participando de todos los nodos barriales, de todas las actividades donde se lo invitara o donde el propio ministerio pudiera proactivamente ir para ser parte de una coordinación barrial. Y eso está funcionando, estamos volviendo a esos lugares, restablecimos las MIPS, las mesas interinstitucionales de políticas sociales, pero como no nos queremos quedar solo en un diálogo entre instituciones, estamos trabajando en este nuevo modelo que te decía, en generar espacios de la comunidad organizada para que sean parte también de la gobernanza de nuestras políticas. Así que ese enfoque está en Uruguay Crece Contigo, está en todos los programas y bueno, tenemos un equipo que le está metiendo mucha cabeza a eso. ¿Qué pasa con los convenios que había con la Fundación A Ganar? Recuerdo que al principio del periodo ustedes como que lo renovaron invocando o hablando del argumento de que había como no sé cuántas personas trabajando y que eso de no renovar quedaba un montón de gente tirada, gente sobre todo con las ollas, no me acuerdo bien exactamente cuál era el programa, pero lo cierto es que estaba este programa Fundación A Ganar, que ha estado en debate y en polémica porque desde el periodo anterior sigue todo igual. A ver, Fundación A Ganar tiene varios convenios con el Estado, incluso los tiene
previos a la gestión anterior, los Sí. de gestiones anteriores del Frente Amplio. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social hay más de uno. Ese convenio en particular que vos mencionás es un convenio que en realidad no tiene que ver con ollas, tiene que ver con establecimientos de larga estadía Sí, para ahí personas está. mayores. En realidad estos LPM, establecimientos de larga estadía para personas mayores, son lugares de destino de personas que desde calle necesitan una respuesta de cuidados permanentes y son derivadas a estos centros. Entonces el problema que nosotros detectamos allí sobre ese convenio no era solamente los puestos de trabajo asociados a ese convenio, que no son muchos porque ese no es un proyecto que implique demasiada... no implica demasiada participación de recursos humanos de la fundación. O sea, la fundación lo que hace básicamente es un trabajo logístico de ubicar a personas en distintos centros y hacer un seguimiento técnico, además de proporcionar insumos. Pero la mayor parte, el 90% de los costos de ese proyecto van a los LPM, no van a la Fundación a ganar. Entonces, allí el problema que teníamos, más que trabajadores, eran 250 personas que estaban en esos LPM y que estaban por esta vía, en esos lugares, y que quedaban en la calle, digamos, ¿no? Entonces no podíamos tomar esa decisión. Lo que estamos haciendo con cada uno de esos convenios, como con todos los convenios que tenemos en el Ministerio, que son muchísimos, es evaluarlos uno a uno. Y en función de esa evaluación y dialogando con las organizaciones, tomar decisiones. Se han dado de baja muchos convenios en estos meses, se han dado de alta otros. Lo que siempre cuidamos es que si damos de baja algo, tenemos que tener una respuesta igual o mejor. No vamos a dar de baja convenios solamente por algún tipo de consideración general, sino que los vamos a dar de baja en función de una evaluación y en función de una respuesta superior al convenio que teníamos. En el caso del sistema o el plan de cuidados, que quedó bastante en stand-by durante el periodo pasado, ahora me imagino yo que con el nuevo presupuesto ustedes tienen idea de cómo relanzar esto o cómo activarlo para que vuelva. Bueno, llegó a ser en un momento como un bastión, un buque insignia del tercer gobierno del Frente Amplio, ¿verdad? Sí, O sea, un buque- esa idea fue, esa Un fue su buque idea. insignia que nació Débil. un poco débil, un poquito agujereado, te diría, porque en el Parlamento se le restaron algunos recursos ya en la primera discusión sobre esto. Bueno, un debate de los que siempre hay, ¿no? De cómo financiamos otras políticas también importantes, y hay un debate fuerte. En el periodo pasado, ciertamente, esta política no fue una política jerarquizada, de hecho, se fusionó el área de cuidados con el área de discapacidad, como si fueran la misma cosa, no lo son. Nosotros tomamos la decisión, cumpliendo con el programa del Frente Amplio, de enviar en el presupuesto la separación de estas dos áreas. Vamos a crear un Instituto Nacional de la Discapacidad, por suerte esto ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Esto es un cambio histórico en Uruguay y una reivindicación de mucho tiempo de las organizaciones de que exista un Instituto Nacional de la Discapacidad, y la Secretaría de Cuidados va a volver a ser Secretaría de Cuidados exclusivamente, ¿no? La Secretaría de Cuidados está trabajando mucho, trabajó en la elaboración de un plan nacional de cuidados que ya se presentó hace unas semanas, también tiene un horizonte quinquenal. Ese plan incluye una serie de iniciativas, algunas de las cuales tienen financiamiento y otras dependen de lo que suceda en el diálogo social, en la discusión sobre el financiamiento del Sistema Nacional de Cuidados. Ustedes saben que los cuidados de larga duración, sobre todo, son cuidados muy costosos. Hay una política que es la política estrella, digamos, del sistema de cuidados por la cantidad de recursos que se le destinan, que es la de asistentes personales. Y esa política de asistentes personales tiene, desde el inicio de la administración, una lista de espera de más de 7.000 personas. Hemos venido trabajando en abatir la lista de espera, pero la cantidad de recursos que se necesitan para atender a toda la población que solicita esta prestación es enorme, y se necesita un cambio en el financiamiento del sistema para que el financiamiento del sistema no dependa exclusivamente de rentas generales. Entonces ahora hay una propuesta interesante que ha puesto el Instituto de Economía de la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencias Económicas. También se trabajó desde la gestión anterior en una consultoría del BID que va en la misma dirección, que es cómo generamos un financiamiento del sistema de cuidados propio, como lo tiene el sistema de salud a través del FONASA, ¿no? Entonces esto se está discutiendo en el diálogo social. Mientras tanto, nosotros, además de trabajar en dar respuesta a la demanda que hay, estamos implementando algunos cambios, como por ejemplo cambiar el sistema de postulaciones. Las postulaciones no van a ser más por programa, sino que van a ser en función de las necesidades de las personas, y el sistema
se propone dar respuesta, algún tipo de respuesta a esas necesidades que se plantean. No específicamente a través de un programa, sino a través de alguna de las respuestas disponibles. A su vez, estamos impulsando en el plan de cuidados una línea que es de cuidadores comunitarios, que tiene que ver con potenciar, por un lado, estrategias como la de los centros de día, que permiten que personas con dependencia leve o moderada, personas mayores, puedan tener espacios también de socialización, de encuentro, pero a su vez poder acompañar con asistentes itinerantes a personas que requieren algún tipo de atención, pero no tal vez un asistente personal con 20 horas dedicadas específicamente a una persona por semana, sino algo más itinerante, lo que también nos permite abarcar a más gente. Así que se está trabajando mucho, las organizaciones vinculadas a cuidados han participado activamente en la elaboración del plan, se restablecieron los espacios de participación que establecían en ese ámbito y estamos trabajando con mucha fuerza ahí. Muchas gracias, Gonzalo Sibila, por habernos acompañado. Gracias a vos, Leandro. Muchas gracias, ministro. No, por favor. Porque, Gonzalo está bien. Yo que no sé, como el vocativo con gente que conozco hace mucho tiempo, pero ministro. Son Gracias, ministro. Gracias, señor ministro. Arriba, Leandro. Y profesora, gracias a todos los que nos están acompañando. Vamos con Gol en Contra, a cargo de Carlitos Barceló, y enseguida volvemos con más Legítima Defensa.